¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Partida Secreta. Los saludamos Alejandro Betancourt y mi compañero y amigo Alejandro Carrillo. ¿Cómo estás, tocayo? Hola, tocayo. Estupendo. Muy feliz de estar contigo nuevamente. Igualmente, entusiasmado de platicar de este tema del día de hoy, que es algo que nos apasiona tanto a ti y a mí y que creo que a nuestra audiencia también les va a gustar e idealmente les va a mover alguna fibra y dejará con alguna reflexión, espero. Sí, totalmente. Yo creo que más que nunca es muy importante hablar de este tema. El tema del que vamos a hablar es qué significa ser hombre hoy en día. Y especificamos que hoy en día porque los valores de masculinidad tradicional han sido, creo, en muchas maneras afectados por los movimientos ideológicos a nivel mundial, por los medios de comunicación masiva, que el tocayo va a decir que son teorías conspiratorias, pero no, tocayo, ahí está la obviedad de los medios de comunicación, cómo han cambiado totalmente. Y bueno, narrativas en películas, por ejemplo, también. Hola, Netflix. Entonces yo creo que sí, hay que hablar de este tema más que nunca, es importante. No, por supuesto, y además es algo que no solamente en Estados Unidos, en México, en prácticamente todos los países de Europa, es algo que se está viviendo de una manera pues muy orgánica, pero también ha ido creciendo todo este movimiento en contra de la supuesta o a lo que le llaman la masculinidad tóxica, ¿no? Sí, término que me parece totalmente repulsivo. Entiendo que hay ciertos, ¿cómo te diré? Porque biológicamente tenemos, digamos, distintas hormonas y demás, ¿no? Entonces sí hay una we're prone to, o sea, somos más agresivos, se supone, por naturaleza, por la testosterona y demás, pero decir que eso es una toxicidad me parece totalmente erróneo y muy peligroso además, porque esa misma toxicidad, y vean un video en YouTube de la comentarista Alice Stuckey para Prager University, donde ella habla de que necesitamos más masculinidad, que el problema con el mundo actual es justamente no la masculinidad tóxica, sino la falta de masculinidad, porque esa masculinidad que tanto se juzga o se critica hoy en día es la misma que ha construido el mundo tal como es la misma que ha creado héroes, es la misma que ha creado ciudades, ha creado muchas cosas. Entonces no se puede demonizar de esa manera a esos masculine traits, nuevamente, ¿cómo le podemos decir en español, tocayo? Sí, las características masculinas. Pero bueno, creo que de hecho eso es algo que también hay que diferenciar, ¿no, tocayo? Porque creo que hay una diferencia entre la biología y las características o atributos que normalmente se le atribuyen a lo masculino. O sea, son dos cosas completamente diferentes. O sea, la biología, estamos hablando de las cromosomas, ¿no? Que a cada uno de nosotros se nos asignaron genéticamente, independientemente de tu creencia, ya sea espiritual o no. De alguna u otra forma se nos asignaron esas cromosomas y eso determina el género con el que naciste, ya sea hombre o mujer, ¿no? Y una cosa es eso, ¿no? La biología a la que te refieres, que tenemos diferentes hormonas, obviamente tenemos un cuerpo distinto, con características físicas diferentes. Y el cerebro, perdón, tocayo, el cerebro también es distinto, por cierto. Pues probablemente todo, ¿no? O sea, todo el cuerpo, o sea, básicamente somos, o sea, es dos géneros, digamos, diferentes de la misma especie, ¿no? Pero una cosa es esa biología y la otra es los arqueotipos o arquetipos, no sé cómo se diga, que se le asignan y estas características de la masculinidad. La masculinidad no es biología, o sea, la masculinidad tiene que ver con una serie de atributos que se le pueden asignar, aplicar o te puedes identificar con ellos independientemente del género que seas, ¿no? Porque es más, podría alguien decir, bueno, este hombre no es muy masculino o esta mujer es muy masculina, pero estás hablando de la masculinidad que no es el género del individuo.
Bueno, es que todos tenemos un lado femenino y masculino, todos tenemos hormonas femeninas masculinas y también depende, digamos, nuestra crianza, tal vez, nuestra educación, eso va a repercutir en muchas situaciones como las que acabas de mencionar, ¿no? Que puede haber un hombre que sea tal vez no tan masculino y hay muchas mujeres que son no tan femeninas, las llamadas tomboys, ¿no? Que no son tan femeninas, ¿no? Entonces ahí sí, tal vez muchas cuestiones culturales también pueden influir. Pero y costumbres, ¿no? Usos y costumbres también. Claro, sí, totalmente, pero yo creo que aquí es muy simple, más simple de lo que parecería, porque si nos ponemos a pensar, porque mucho se habla de que todo es una construcción social hoy en día, ese es un término muy de moda, ¿no? Construcción social, ok. Vayámonos a cuando el mundo, en lo que sea que ustedes crean que haya ocurrido o como haya ocurrido, cuando el hombre apareció en la Tierra, y por hombre me refiero a hombres y mujeres antes de que me vengan con esas cosas políticamente correctas. Entonces, los roles ahí se dieron por instinto, por 100% naturaleza, 100% biología. Entonces, ¿cuáles eran esos roles? El hombre era el cazador, el hombre era el guerrero, el hombre era todo esto. Entonces, yo creo que si nos vamos, repito, a la naturaleza, que es lo básico, yo creo que ahí está. O sea, no hay ninguna construcción social, ahí está. Bueno, o sea, te estás refiriendo a, digamos, la naturaleza misma te dicta o te da cierta oportunidad, no por el hecho de que seas masculino o femenino, sino por las características físicas que tú tienes y al, digamos, lidiar e interactuar con la realidad, con la naturaleza, pues correcto, simplemente se dan, ¿no? O sea, alguien va a ser más fuerte que otra persona al levantar una piedra. Uh-huh. Y eso no es una construcción social, es simplemente lo que es. Sí, claro, digo, porque ahora, digo, entre las muchas contradicciones de la agenda progresista actual, pues se dice por un lado que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Y si te atreves a decir eso, que hay diferencias entre hombres y mujeres, o sea, puede ser hasta corrido de tu trabajo, como el ejecutivo de Google, que olvidé su nombre, que hizo este memo marcando las diferencias entre hombres y mujeres y fue despedido de Google. O sea, han conocido un hombre y una mujer en su vida. No somos iguales. No estoy diciendo que unos seamos superiores a otros, para nada. De hecho, creo que estamos hechos para complementarnos los unos a los otros. Pero de entrada es bullshit que somos iguales porque no lo somos, número uno. Número dos, a la vez, repito, se contradice. El ejecutivo se llamaba James Damore. Perdón, nada más para... Gracias. Entonces, te digo, por un lado no hay diferencias, ¿no? Pero por otro lado, atacan mucho esta masculinidad tóxica supuesta, ¿no? Entonces, which is it? O sea, make up your mind. O sea, toda esta agenda progresista creo que ha distorsionado mucho los conceptos de masculinidad y feminidad y creo que todo está hecho un caos. Sin embargo, bueno, y si eso... aunamos que Hollywood también ha influido muchísimo en esto, ciertos partidos políticos se han beneficiado también con esta agenda. Yo creo que más que nunca la masculinidad está, digamos, puesta en una situación muy, muy crítica. De hecho, por ejemplo, Christina Hoff Sommers, que es filósofa, ella escribió un libro The War on Boys. Ella especifica cómo, por ejemplo, los niños en las escuelas son tratados como de una manera como ya de facto son considerados como tóxicos, por ejemplo. Y el psicólogo Michael Thompson, por ejemplo, asegura que los niños son tratados como niñas defectuosas en las escuelas, porque todas las características masculinas son consideradas como tóxicas, agresivas, violentas, cuando en realidad, pues nuevamente es naturaleza, es como cuando éramos niños, tocayo, bueno, creo que también tocó, vendían pistolas para niños, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ahora ya no las venden, por ejemplo. Bueno, pero eso ¿qué tiene que ver con la toxicidad? No, me refiero que, no, lo que quiero decir, por esos ejemplos que dije de Michael Thompson y Christina Hoff Sommers, de cómo los niños les han quitado eso. Yo no creo que por disparar, porque yo disparaba con pistolas de niño, no voy a disparando a la gente hoy en día, o sea, ¿cómo? No, pero a ver, es que estamos entrando a otro tema. A ver, no. Es que yo sí estoy de acuerdo, o sea, por ejemplo, pero es que hay una cosa es la toxicidad masculina uh-huh. y otra es el que tú no quieras incitar a violencia. Yo, por ejemplo, no le doy pistolas o juguetes de pistolas a mis hijos. Me parece que es un juguete que no debe de usar un niño. ¿Por qué? Porque un juguete no debería de ser una pistola. No me parece correcto. Pero los videojuegos, ¿cómo están, tocayo? No, mis hijos no ven videojuegos. Mis hijos no juegan videojuegos.
me parece que son completamente tóxicos, eso sí. Eso sí, para que veas. Pero una pistola donde estás jugando a ser policía. No, bueno, pues con la mano si quieres, o sea, juega con la mano si tú quieres, pero no te voy a dar una pistola que parece además como pistola real. Pero ya nos estamos desviando del tema. No, lo que quería aclarar, Tocayo, es por lo que dicen Christina Hoff Sommers o Michael Thompson acerca de cómo los niños son tratados. O sea, se está haciendo cada vez todo más femenino. De hecho, en las escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos al menos, los niños son forzados a leer literatura que pues normalmente sería considerada como, no sé, de Jane Austen. Pero es que aquí es algo que necesitamos aclarar, Tocayo, porque a ver, yo sí soy un partidario de que no asignemos roles o que ciertas cosas que se consideran normalmente femeninas, lo cual me parece que es erróneo, pues que no lo propaguemos, como por ejemplo, o sea, el color rosa normalmente se le asigna a lo femenino. A mí no me parece que eso debería de ser así. ¿Por qué? Porque el color rosa es un color como cualquier otro, así como el color azul. Rosa, por cierto. Yo me veo muy bien en rosa. Bueno, pues mucha gente se ve muy bien en rosa y muchas generaciones crecimos, incluido yo y no tú también, creyendo que sí, que el rosa era para niñas y si usabas rosa eras considerado femenino. Ese tipo de cosas son las que creo yo que necesitamos quitar, porque son una estupidez. O sea, el rosa no es femenino, el rosa es simplemente un color. Y eso sí es una construcción social, Tocayo. O sea, eso es algo que la sociedad ha ido construyendo y que ha ido hasta cierto punto degenerando o distorsionando, a lo mejor es una mejor palabra o descripción, la realidad. Porque, a ver, cuando mis hijos a mí me preguntan, es que eso es rosa, eso no es para niñas. No, eso no es para niñas, eso es rosa nada más. ¿Sí me explicó? Entonces, pues esa es la cosa, que creo que también no podemos ver todo y las cosas no son blanco o negro. O sea, hay una serie de gamas de colores y si lo vemos como blanco y negro, pues es por eso que estamos ahora tan divididos, ¿no? Yo sí creo que hay ciertos aspectos de la masculinidad que se han, como en todo, abusado. O sea, se ha abusado de esas características, se ha abusado de esos conceptos y eso es lo que hay que transformar. No necesariamente el que seas hombre o masculino está mal, pero, o sea, para tú ser hombre no necesitas ir a golpear a alguien y el golpear a alguien está mal, seas hombre o mujer, me da lo mismo. Correcto, sí, de acuerdo. Bueno, de entrada lo que acabas de decir de los colores también me parece bullshit, pero ahí no estás realmente afectando la naturaleza del niño, vaya, o sea, no creo que un color, precisamente porque es una tontería es totalmente relevante, no creo que, pero si estás reprimiendo sus instintos naturales, como el hecho de los niños, o sea, juegan. No, pero por supuesto. Y luchan y lo que sea, o sea, es diferente. Pero es que los instintos naturales también van o sea, a ver, efectivamente, los niños, yo tengo 2 niños que van a cumplir 6 años, son gemelos, están luchando y cada vez más y más, y conforme van creciendo, obviamente que tienen ese instinto natural de tener esa actividad física, ¿no? Claro. Que yo me imagino, y por lo que he leído, las niñas no lo tienen tanto, aunque también lo tienen y algunas más que otras. Sin embargo, por ejemplo, mis hijos también tienen ciertos instintos maternales que son considerados, aunque en realidad podrías decir paternales, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo soy papá soltero y qué chistoso que la primera palabra que me vino a la mente fue maternal, ¿no? Pero bueno, el asunto es que ellos también tienen esos instintos paternales, y uno de ellos más que el otro, y me pide, por ejemplo, que le compre un bebé, ¿no? Y de hecho él tiene varios bebés a los que cuida, les da de comer, les cambia el pañal, etcétera, etcétera. Y vaya, a ver, yo soy un papá que, por supuesto, yo no le voy a decir a mi hijo, no juegues con bebés a darle la comidita y a cambiar el pañal, porque eso lo hacen las niñas. Eso me parece una tontería, ¿sí me explicó? No, pero es un instinto natural de él quiere hacer eso. Y porque además tal vez, perdón, Tocayo, pero también a lo mejor tú fuiste un ejemplo para él. O sea, el haber visto todo eso en ti, el ver eso en ti, tú como padre soltero, pues no hay una mamá que lo haga, entonces está perfecto. O sea, eso yo no lo veo nada de malo, al contrario, yo creo que estoy totalmente de acuerdo en que los padres deben ser, o sea, no los padres solteros, sino todos los padres deben ser más activos en la crianza de los niños, porque antaño se creía que el papá, como era el proveedor, estoy de acuerdo que
cuando las mamás no trabajaban o algo así, que el señor llegaba cansado y estoy totalmente de acuerdo. Pero también creo que ahí sí, como tú dices, se pudo haber abusado y como que el papá se desligaba mucho de la crianza, ¿no? Y yo creo que eso está totalmente mal. No, completamente. Y eso creo que ha cambiado en estas generaciones, ¿no? O sea, es más, por ejemplo, hoy que yo voy a dejar a mis hijos todos los días y a recogerlos de la escuela. Y a comparación de lo que era antes, que eran las mamás, hoy, por ejemplo, estábamos afuera 4 papás llevando a los niños y de hecho no había una mamá en ese momento, en ese grupo, ¿no? Cosa que pues antes no sucedía tanto. Entonces, hoy en día los papás ya están mucho más involucrados, también dependiendo de dónde, ¿no? Creo que en ciertos lugares y en ciertas comunidades ha ido transformándose un poco esa participación de los hombres o de los papás en la crianza de los niños. Claro. Pero bueno, regresemos. A ver, ¿te acuerdas? Alguna vez tú y yo tuvimos una discusión acerca de este término tóxico, porque a mí en lo personal no me parece que sea un término correcto el llamarle a alguien tóxico o a algo tóxico, a menos de que estés hablando de efectivamente algo que sea veneno, ¿no? Claro. Pero si no, me parece que es una dramatización y una exageración que no sirve ningún propósito más que alimentar o incrementar el miedo hacia ese concepto o hacia esa persona. Entonces, digo, la masculinidad en sí, o sea, hoy en día está siendo atacada y está siendo satanizada, ¿no? Podríamos decir. Sí. Y eso también me parece muy, muy negativo. Creo que todos salimos perdiendo por el hecho de que se satanice la masculinidad o la feminidad para este caso, ¿no? Que también, Sí, también en algunos lugares lo mismo, ¿no? De hecho, por ejemplo, si eres un niño que actúa de una manera más femenina en algunos ámbitos, y por lo menos en mi generación, bueno, eras buleado, ¿no? No es algo que está bien visto y recibido. Y bueno, pero a lo que voy es, creo que todos estamos conscientes, o me gustaría pensar que todos estamos conscientes de que hay ciertos aspectos de nuestra sociedad que necesitamos cambiar, que no han ido por buen camino y que necesitamos, digamos que redirigir. Pero de ahí a atacarnos unos a otros por el hecho de que tenemos ciertas características, ya sea por el género biológico que tenemos o por el rol femenino con el que nos asociamos, pues me parece como que muy exagerado, aunque creo que tú no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero vaya, creo que eso es lo que a mí me gustaría que sucediera. No, sí, o sea, a ver, si entendí bien, o sea, no estoy de acuerdo. Yo de entrada, yo insisto que sí se debe tener muy claro que sí hay diferencias y que debemos de abrazar esas diferencias. Pero es que claro que hay diferencias. ¿Cómo no va a haber diferencias? Bueno, pues es que la agenda progresista, te digo que, bueno, este ejecutivo de Google fue despedido y no es el único caso, ¿eh? No es políticamente correcto decir que, bueno, lo que pasó en Estados Unidos con los Boy Scouts. Esta niña, Katrina, que se llama, demandó a los Boy Scouts porque no la dejaban ser Boy Scout, cuando existen la misma organización para niñas, ¿no? Y efectivamente en Estados Unidos ya hay niñas o sea, ¿por qué los vas a mezclar? Si los niños tienen sus intereses y las niñas tienen sus intereses. Estoy generalizando, porque así es. Sí. Es la verdad. Es que creo que es allá donde ahí es un problema. O sea, sí, tenemos que generalizar porque ni modo que no hablemos de forma general. O sea, claro, no es posible hacerlo de otra forma en muchos aspectos. Pero, a ver, o sea, es que así no es, tocayo. O sea, a ver, o sea, hay diferencias, sí, claro que hay diferencias. Pero creo que una cosa es que haya diferencias y otra es que queramos, digamos, o eliminar ciertos beneficios o ciertos privilegios que se le asignan a alguien simplemente por ser hombre o mujer. Creo yo que eso es de lo que estás hablando. Pero desde mi punto de vista son dos cosas distintas. No, pero a ver, ¿tú estás de acuerdo con esto, por ejemplo, que ocurrió con los Boy Scouts? ¿Tú no crees que por naturaleza, o sea, los niños tienen sus intereses aparte de las niñas? O sea, hay una diferencia, repito, son dinámicas distintas. Yo, por ejemplo, yo crecí con muchas amigas mujeres, tengo mejores amigas mujeres y las adoro, pero ellas saben
o sea, hay una diferencia en cómo yo trato a mis amigos hombres y cómo trato a mis amigas mujeres. Me conozco de toda la vida, pero incluso tengo que ser más cuidadoso con las cosas que digo y cómo las digo con mis amigas mujeres, por ejemplo. Y ellas lo saben, porque seguramente van a escuchar esto, y ellas lo saben, lo hemos hablado. No es lo mismo. No, por supuesto que hay diferencias. O sea, por supuesto que sí, pero también, ¿a poco, o sea, tú no estás de acuerdo en que algunas de esas diferencias que no son las diferencias biológicas de las que estábamos hablando, sino más las construcciones sociales que se han dado a lo largo de las generaciones, que se han abusado de ellas y que han generado una serie de problemas que sería bueno que transformemos? No, pero aquí no estoy hablando de las construcciones sociales, tocayo. Estoy hablando de que, nuevamente, de una cuestión biológica o de instinto, de que tenés, de repente las mujeres por eso tienen sus girls trips o girl night, whatever, porque tienen cosas distintas. Pero es que, pero como a qué te refieres, pero es que esas cosas sí son construcción social, tocayo. O sea, su girls night, o sea, ¿tú crees que las mujeres... ¿Cómo? Me refiero que mujeres entre mujeres tienen una dinámica muy distinta a si hay hombres involucrados y viceversa. Sí. Estás con puros hombres, por ejemplo, teniendo tu boys night o whatever, y entonces llegan mujeres, ya la dinámica se transforma. Tu club de Toby. Exacto, no es lo mismo ya. No, entonces, claro que no es lo mismo, pero es que entonces no estoy entendiendo muy bien. O sea, por supuesto que no es lo mismo, pero es que también no podemos dejar de tocar el tema de los privilegios y los derechos. O sea, hay personas que creen que van a tener derecho de ciertas cosas cuando en realidad no tienen el derecho, y es un privilegio que o se tienen que ganar o alguien se los tiene que otorgar, pero ellos creen que no, ellos creen que debe de ser de ellos. O sea, en este ejemplo que pones de la niña de los Boy Scouts, yo lo que me imagino es que esta persona, esta mujer, cree que tiene el derecho de participar en un lugar simplemente porque se le antoja. Digo, claro. Eso, seas mujer, hombre o lo que sea, eso no es así. O sea, nadie tiene derecho de participar en ningún lugar simplemente porque se le antoja. O sea, tú tienes que cumplir con ciertos requisitos, incluso, claro. Por ejemplo, la seguridad social, no, porque alguien me puede decir, no, pero espérate, yo sí tengo derecho a la seguridad social. Bueno, pues si eres ciudadano y de ese país, sí, pero si no, no. Entonces tienes que cumplir con ciertos requisitos para poder tener acceso a ciertas cosas que son privilegios que tenemos en el mundo. Pero pues no tienes derecho a ser Boy Scout nada más porque se te antojó. O sea, y no tienes derecho a entrar al restaurante nada más porque puedes. O sea, si no cumples con ciertas reglas, pues te sacan, hay propiedad privada. No, o sea, vaya, no, eso no sucede así, pero eso no tiene nada que ver con ser mujer o hombre. De acuerdo, entonces estamos de acuerdo en ese punto completamente. O sea, sí. Entonces, volviendo a un tema que no estamos de acuerdo con el término, pero sí se ha utilizado la toxicidad masculina, insisto, esas mismas características por las cuales los hombres son o somos satanizados hoy en día, son las mismas que han construido el mundo tal como es. Les guste o no les guste el mundo, es tal como es precisamente por esas características. Ahora, aquí también hay un punto, tocayo. Nunca se habla de toxicidad femenina, o sea, y sí existe. Ahí se das cuenta de lo subjetivos que son los medios de comunicación, lo subjetivo que es la narrativa progresista. O sea, me van a decir, como decía Alicia Rubio. Pero a ver, pero primero dinos, ¿qué es la narrativa progresista, tocayo? Pues la que indica esto, la que está, obviamente es completamente feminista y sí hay una guerra contra los hombres. O sea, y te decía de los medios de comunicación, tocayo, tú, por ejemplo, lees el New York Times, yo ya no, porque de verdad que es totalmente biased, completamente subjetivo. O sea, ve a la gente que escribe ahí, bueno, no son los que escribieron con cancelar a Pepe Le Pew, por ejemplo, o a, ¿cómo se llama? Spirio González, por favor. O sea, come on. O sea, ¿a qué grado hemos llegado, pues? ¿A qué grado hemos llegado de... No, pero hemos llegado a ser muy ridículos, pero somos ridículos, según yo, por otras razones, no por esto. O sea, somos ridículos porque tenemos demasiado tiempo en nuestras manos y demasiada comodidad y de privilegios. Esa es la razón por la que estamos siendo tan ridículos e inmaduros. Pero bueno, el tema de Pepe Le Pew es una ridiculez y bueno, también le tocó hasta, digo, no es de toxicidad masculina, pero hasta a la negrita de los
de los hotcakes, ¿no? También Jemima. Aunt Jemima también le tocó, porque de eso ya me da risa, porque me parece tan ridículo e inmaduro, pero bueno. Bueno, la bruja del 71 también, no la querían cancelar. Bueno, y esto ya estamos hablando del cancel culture, ¿no? De la cultura de la cancelación. No, pero lo que bueno, que se relaciona, ¿no? Porque al final del día también lo que quieren cancelar es la masculinidad. Exacto, no me preguntabas acerca de la agenda progresista, lo que es, bueno, la cancel culture es totalmente progresista. O sea, no hay digamos, en el caso de Estados Unidos, no hay un conservador que esté a favor de la cultura de la cancelación, al contrario, no hay un conservador en Estados Unidos que esté a favor de lo políticamente correcto. De hecho, tú y yo hemos hablado de este punto, tú me preguntaste alguna vez si yo era conservador y te dije que no. Yo me considero una persona liberal, pero el liberalismo como tal en Estados Unidos ya no existe. Hace de unos 5 años sobre todo para acá, los que se denominaban a sí mismos como liberales se han movido hacia la izquierda completamente. El liberalismo en Estados Unidos, bueno, no dice esta mujer Alexandria Ocasio-Cortez, no dice mujeres, se refiere... Es una congresista de los Estados Unidos. Exacto, se refiere a mujeres que menstruan. No, perdón, personas que menstruan. Eso se refiere. Personas que menstruan. Ajá. Exacto. O sea, en lugar de referirse a las mujeres, porque están... pero porque, o sea, está abriendo la posibilidad de que haya algún hombre... Mujeres con pene, por ejemplo. Que es lo transgénero, ¿no? Ok. O sea, entonces, sí, la agenda progresista está... O sea, porque es una mujer transgénero que de todos modos va a seguir menstruando. ¿A eso te refieres? Sí, o un hombre... pero ya no se considera mujer y por eso habla acerca de personas. Sí. Digo, lo explico también como porque tampoco es, o sea, no estamos tan familiarizados con estas cosas todavía, ¿no? Bueno, pero pues sí, pero en Estados Unidos sí bombardean mucho con eso, ¿no? Y te digo, los medios de comunicación sin duda masivos son totalmente cómplices en esta agenda. No, aquí o sea, en México también. Lo digo más que nada porque también se está asumiendo que todo el mundo estamos ya familiarizado con estos términos y conceptos y demás, cuando en realidad no. O sea, puede ser que se estén ventilando mucho en los medios, pero la gran mayoría de la gente todavía ni siquiera se ha puesto a pensar en esto. Y en Estados Unidos creo que funciona igual, por eso nuevamente los conservadores critican mucho lo que le llaman la élite de las costas. O sea, gente de Nueva York, por ejemplo, gente de California, piensa de una manera muy distinta al resto de la población de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no es lo mismo una persona en Iowa o en Ohio que una persona en Los Ángeles. Aunque te voy a decir una cosa, Tocayo, yo te había dicho que hay mucho conservador de closet en Los Ángeles. Yo he tenido la experiencia de que, no sé, estoy en un restaurante, en un bar o algo así, teniendo una conversación y el bartender viene y se mete, por ejemplo, y dice, estoy de acuerdo con lo que están diciendo, Entonces, recapitulando lo que comencé a decir, cuando tú me preguntaste si yo era conservador, no lo soy, pero como te he dicho, en este momento de la historia, en el caso de los Estados Unidos o España, por ejemplo, con el partido Vox, en este momento los conservadores tienen algo que se ha perdido mucho, que es el sentido común y la lógica. En este momento sí, yo apoyo... Bueno, Tocayo, pero es que el sentido común nunca ha sido común, la verdad. De acuerdo, pero yo es creo el que menos común de todos. Pero yo creo que ahora ya se están volando la barda completamente. O sea, ahora menos, sí, cada vez está peor. Entonces te decía, Tocayo, de la toxicidad masculina, bueno, hay toxicidad femenina. Hay un clásico, creo, no sé si se puede considerar una película de culto, una película no sé si la escribió nada más Tina Fey, no sé si la dirigió también, Mean Girls. ¿Te acuerdas de esta película? No la vi. Bueno, ese era el punto justamente de mostrar esa toxicidad femenina. Alguien menciona esa película hoy en día, o vean la millonaria franquicia de las Real Housewives, por ejemplo, que tiene su programa de Beverly Hills, de Orange County, de Nueva York, de Miami, etcétera. Véanla. O sea, me van a decir, ellas mismas admiten eso, ellas mismas admiten que son conflictivas. ¿Y por qué no existe una franquicia de Real Husbands, por ejemplo? Porque sería muy aburrida. Porque verías una bola. Sería muy aburrida. Se juntarían todos a ver fútbol americano o sóquer y nadie estaría hablando. Y todos tomando vino, cerveza y ya. Y comiendo chips. Y comiendo hamburguesas y chips. Sí, y el mundo que puede pasar lo que sea. Pero ve, por ejemplo, acabamos de hacer una gran generalización de lo que los hombres hacen, aunque sí estoy de acuerdo que la gran mayoría harían algo así, ¿no? Pero bueno, al final del día hay muchos hombres
que no harían o no se identificarían con el tipo de comportamiento que acabamos de describir. De acuerdo, pero acuérdate, tocayo, que todo estereotipo viene de una verdad, aunque sea muy pequeña, pero viene de una verdad. No, y estás hablando de que hay sí, una mayoría, la mayoría es más de la mitad, o sea, no estamos hablando de todos. Correcto. Uh-huh. Sí. Bueno, yo te comentaba ayer, creo, que con esa escena yo no me hubiese identificado unos años atrás, pero yo te comentaba, ponme ahora viendo la Fórmula 1 y soy perfectamente ese estereotipo, completamente. O sea, vilmente. Entonces, de alguna manera, tarde o temprano, yo creo que caemos, porque nuevamente, tal vez es nuestra naturaleza. Pero no, a ver, o sea, nadie tiene la naturaleza de sentarse a comer chips o sea, eso no viene dentro de nuestra naturaleza. Eso es algo de costumbre, tocayo. No me refiero a lo que en este caso las actividades deportivas, por ejemplo, en los hombres crean. Físicas. Actividades físicas. Exactamente, físicas. Esa cuestión de poder, esa cuestión de competitividad, que las mujeres también la tienen, pero es muy diferente. Por ejemplo, yo te comentaba ayer, con respecto a ti, tocayo, que para mí es muy importante y he tenido grandes amigos en mi vida que me han retado a mejorar. La competitividad entre hombres es muy diferente entre mujeres. Creo que entre las mujeres, y nuevamente estoy generalizando, creo que ellas como que se aplastan entre ellas. En cambio, entre hombres, creo que somos más de ok, yo te conozco a ti, por ejemplo, y tú tienes cualidades que yo admiro y respeto, porque de hecho yo no pudiera ser amigo de alguien que no admire y respete ya de entrada. Yo creo que eso... Es mutuo, tocayo, es mutuo. Gracias, tocayo. Abrazo, tocayo. Un abrazo. No es nuestro momento aquí en el podcast. Sí. Entonces, yo te comentaba, o sea, eso a mí me beneficia muchísimo. Yo si tengo un amigo, repito, que tiene una característica que yo admiro, yo aprendo y yo crezco con ese amigo. Y no sé si entre las mujeres no necesariamente ocurre lo mismo. Y repito, las mismas mujeres lo han dicho. Repito, esta famosa franquicia o infame franquicia de las Real Housewives es un ejemplo maravilloso. Yo no soy fan de reality TV, pero de verdad que esta franquicia debería ser un caso de estudio sociológico, porque de verdad que ejemplifica mucho de lo que estamos hablando, ¿no? Si hay toxicidad, yo creo que hay toxicidad, vamos a utilizar ese término, tocayo, que no nos guste, toxicidad del ser humano, pero no tienes que generalizar de que todos los hombres, como dice Michael Thompson, o sea, como de facto somos tóxicos porque somos hombres. No, eso está totalmente equivocado. Y creo que, bueno, Jordan Peterson, el psicólogo, con lágrimas en los ojos dijo, los chicos están sufriendo porque son como ciudadanos de segunda clase. ¿Te acuerdas que la serie que nos gustó mucho a los dos de White Lotus? Hay un momento donde la madre interpretada por... Que por cierto hablamos de ella en otro capítulo. Sí, que no lo publicamos, tocayo, pero tenemos que... Pensé que sí lo habíamos publicado. No lo publicamos, por eso lo comento. Pero la actriz Connie Britton, que es la matriarca, ¿no?, de la familia, hay un momento cuando se refiere a su hijo, como que ahora él era el underdog, porque era hombre blanco heterosexual, ¿no? Entonces... Bueno, pero es que, a ver, perdón, te interrumpí. Sí, no, go ahead. No, es que lo que iba a decir es que sí tiene algo de razón. O sea, los hombres, we are hurting o estamos heridos, por así decirlo. Ajá. ¿Por qué? Pues porque ha habido muchísimas cosas que a lo largo de la historia no se han hecho bien con respecto a los hombres. Y lo mismo es cierto con las mujeres. O sea, este tema de que, o sea, en esto creo que tú y yo no estamos de acuerdo, pero o sea, yo sí considero que los hombres hemos sido, digamos, el género que ha hasta cierto punto abusado del otro género, mucho más. O sea, yo sí siento que los hombres han abusado más de las mujeres que viceversa. O sea, que las mujeres han abusado de los hombres. Abusado en efecto. Aunque no, tampoco estoy de acuerdo en el concepto de que no existe abuso en contra de los hombres. No, en la balanza, desde mi punto de vista, yo creo que ahorita tenemos que apechugar los hombres con todo este movimiento feminista. ¿Por qué? Pues porque es un momento y lo tienen que hacer y la verdad es que nosotros hemos tenido tanto momento que pues ahora pues apechugamos y yo creo que tenemos que aguantar muchas cosas que al final del día a lo mejor no nos gustan o no nos parecen o no estamos de acuerdo con ellas, pero está justificado desde mi punto de vista muchas cosas, muchas otras no, pero no me parece que sea
completamente injustificado. Aquí, dos cosas que te pregunto, tocayo, o te comento. Una, abusado, ¿en qué aspecto? Número uno. Y dos, decir eso que acabas de decir, tocayo, es tanto como, ¿tú estás de acuerdo, por ejemplo, en que España debe disculparse por la conquista? Es lo mismo, tocayo. No, ¿cómo va a ser lo mismo? Claro. No, por supuesto que no estoy de acuerdo en que España se tenga que disculpar de nada, ni modo que, o sea, eso es lo más ridículo que he escuchado. Entonces, bueno, no es lo más, no, hay muchas cosas más ridículas. Por eso como dices que tenemos que apechugar. O sea, yo tengo que apechugar por lo que hizo mi tatarabuelo, que ni siquiera sé quién fue, pero suponiendo que mi tatarabuelo era muy machista, ¿no? El macho estereotípico. Yo tengo que apechugar por lo que pasó hace mucho tiempo, porque, perdón, pero desde que yo tengo uso de razón, o sea, yo no veo un mundo de mujeres oprimidas, ¿eh? Ellas, o sea, de hecho, el movimiento feminista. Fíjate, ¿no ves un mundo de mujeres oprimidas? Desde que tengo uso de razón, no. Si vamos atrás, pues tal vez. Pero fíjate, hay una polémica muy grande acerca del especial de Closer de Dave Chappelle en Netflix, que ya lo podemos comentar en otra ocasión. Pero él, por ejemplo, entre las cosas que menciona es algo muy cierto, de que las feministas de hoy, hay que aclarar eso, y yo lo quiero aclarar, porque el feminismo de hoy... Bueno, se ha ido evolucionando, sí. Totalmente tóxico e innecesario. De hecho, Christina Hoff Sommers es conocida, a la que mencioné, la autora de The War on Boys. Ella es considerada como de factual feminist, porque en su tiempo, digamos, en la segunda ola feminista, ella era feminista, pero ahí había una razón para hacerlo. Pero hoy en día es como, es un movimiento totalmente a base de entitlement, acerca, sí, de un odio a los hombres. Y perdón, pero yo sé que esto lo dicen muchas voces conservadoras, pero yo así lo veo. Por ejemplo, la diputada y filóloga española Alicia Rubio, quien escribió el libro, Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Ella, por ejemplo, bueno, hay un discurso que busco en YouTube que dio en el Congreso español acerca de que, sí, o sea, es una... No se puede negar esto, tocayo. Es un odio hacia los... Es una misandria. Es un movimiento completamente misándrico. Totalmente misándrico. Y ya si nos vamos a teorías conspiratorias, pues también, porque insisto, qué casualidad que de la noche a la mañana surge un movimiento en todas partes que está relacionado a otros derechos, que no voy a entrar en ese tema porque no es el tema de hoy, pero sí hay muchas cosas ahí involucradas. Sí, o sea, hay muchas cosas ahí que tienen que ver con política, con intereses económicos. No es como que una señora ahí del vecindario se le ocurrió decir, pues hoy soy oprimida, voy a salir a luchar. No. That's not the way it happened. No, pero por supuesto que no. Pero a ver, pero es que no creo que casi nada suceda de esa manera. O si sí sucedió, nunca supimos de ello, porque no son las cosas que en realidad llegan a crecer en el mundo. Al final del día, en el mundo se mueven muchísimos intereses económicos, políticos, sociales, en fin, ¿no? Entonces... El problema es que aquí van juntos y de la mano. A ver, tocayo, pero a ver. Voy a dar unos pequeños... Pero ya se nos está acabando el tiempo. Y ya se tocayo. Entonces, por eso quiero dar estos pequeños puntos. A ver, si las mujeres son las oprimidas, explícame por qué hay más hombres en situación de cárcel, por qué a los hombres les dan en promedio más años por el mismo delito que las mujeres, por qué se habla mucho de que la mayoría de los hombres son CEOs, la mayoría de los CEOs son hombres, pero saben que también la mayoría de la gente con situación de calle, son hombres. O sea, los más ricos tal vez son hombres, pero también son los más pobres. Así que ahí están los dos opuestos. Hay más mujeres en Estados Unidos graduándose de universidades que hombres. Las mujeres viven más. Bueno, ahí hay una ventaja enorme. Parece ser que las características masculinas hoy en día son, como dije hace un momento, de facto políticamente incorrectas. Por ejemplo, esto sí es social, pero también a la vez tiene que ver con este instinto masculino y femenino. Si tú tienes cierta edad, vamos a poner 35, 40 años, y eres hombre y no eres económicamente exitoso, no me vas a decir que no vas a escuchar comentarios de mujeres que le llamen un loser. Una mujer jamás es considerada una loser, jamás. Aunque no tenga éxito económico o no tenga éxito profesional, yo nunca he escuchado que a una mujer le diga una loser. Al menos no de un hombre a una mujer, ¿eh? Nunca he escuchado ese comentario. No voy a salir con esta chava porque es una loser. Jamás.
Y no me van a decir bueno, pero porque no se espera eso de ellas. O sea, pero a ver, lo que yo no entiendo, tocayo, es, ok, todas estas son a lo mejor ciertas expectativas que se generan en ciertas comunidades, también depende de qué cultura estés hablando, ¿no? Y de qué país. Occidente, o sea, Occidente, en totalmente. Occidente. Pero bueno, o sea, es una expectativa que hay, usos y costumbres. Y bueno, eso a mí no me parece ni que sea abusivo en contra de la mujer o del hombre. O sea, al final del día, cada quien se va a querer comprar los roles que quieran acerca de cómo va a vivir su vida. Y si estás en la situación en la que estás describiendo tú y tú te consideras a ti loser, bueno, pues esa es tu propia... No, pero no me refiero a eso, me refiero a que es, como tú dices, socialmente aceptable, por así decirlo, que una mujer llame a un hombre un loser. No voy a salir con este tipo que hueva es un loser, pero un hombre jamás vas a escuchar que diga eso de una mujer. Un hombre sale con una mujer porque le gusta, porque le atrae, punto. Pero nunca va a hacer esas diferenciaciones. Digo, si pero ¿qué tiene de malo eso? O sea, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero pues yo no lo veo malo. O sea, es así. No, lo que estoy diciendo es de que tú dices que las mujeres sí viven bajo una opresión. Yo no lo veo. No. A ver, es que ni siquiera he podido. No, es que a ver, no digo que vivan hoy en día en todo el mundo con una opresión, pero sí lo han vivido a lo largo de los años. O sea, en el mismo Estados Unidos, las mujeres no podían votar hasta hace 60 años, más o menos. Eso es lo que me refería hace un rato, tocayo. La segunda ola feminista sí tenía razón de ser, y esa en la que pertenecía Christina Hoff Sommers, que está totalmente... Hoy en día hay lugares en donde todavía las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda, en donde... No, en Occidente no. Exacto. Pero a ver, las feministas se preocupan por los países que no están en Occidente. Ese es otro punto. O sea, no les importan esas mujeres. O sea, es un movimiento totalmente hipócrita. No, yo no estoy defendiendo al movimiento, porque la verdad estoy en contra de muchos de sus conceptos, principios y de sus formas. Pero lo que estoy diciendo es que tampoco podemos negar el hecho. O sea, ahora no podemos salir con el hecho de que los hombres somos los abusados y las mujeres son las que han sido las abusivas. O sea, no. Yo no estoy diciendo eso tampoco, Tampoco estoy diciendo eso. Okay. Pero sí hay un entitlement del movimiento feminista. ¿Qué otra cosa hay que aclarar? Y eso es muy cierto también. Y hay un discurso, también busquen los de Santiago Abascal en YouTube. La mayoría de las mujeres no son feministas, O sea, estoy de acuerdo, sí. La mayoría no. O por lo menos no coinciden con ese movimiento. Sí, totalmente. O sea, entonces ese es otro punto muy importante. El ser mujer no significa ser feminista. De hecho, insisto, la mayoría de las mujeres no son feministas. Entonces, pero si lo escuchas en los medios de comunicación todo el tiempo, como tú decías hace un momento, que ni siquiera la mayoría de la gente no está familiarizada con ciertos términos, y de repente lo escuchas todo el tiempo. Bueno, a Shawn Mendes no se le fueron Shawn Mendes, un chavo mega talentoso que jamás se ha metido en escándalos de problemas, no lo querían cancelar porque le preguntaron en una rueda de prensa si era feminista, y pues no dijo que no, pero tampoco dijo que sí. O sea, evadió la pregunta. Y si tú te fijas en las redes de Shawn Mendes, porque yo me di cuenta de las celebridades cuando son woke y cuando no lo son. Cuando son woke o su PR es woke. Explica qué es eso de ser woke. Woke, pues es esta cultura progresista, sí, feminista, etcétera, pro transgenderism y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, y cuando no lo son, simplemente no publica nada al respecto. O sea, ni a favor ni en contra. Y las redes de Shawn Mendes son eso. Entonces el chavo, repito, que a mí me parece totalmente talentoso y que solamente se preocupa por su carrera, pues no dijo nada, porque no tenía que decirlo. Y parece que ahora es una obligación que tengas que formar parte de esto, porque si no te quieren cancelar. Me parece totalmente absurdo. Como hablábamos en una ocasión de Matt Damon, un cuate totalmente dedicado a su trabajo y demás, y talentosísimo y muy admirado, y por decir cosas con sentido común, ya no quieren cancelar, la woke mob que le llaman, y muy bien un término muy bien acuñado, porque la verdad es que funciona como tal. Estás conmigo o estás en mi contra. Si estás en mi contra te elimino, ¿no? O te cancelo, ¿no? Eso sería. Uy, tocayo, hay tanto para, o sea, podríamos hablar por horas acerca de esto. Y necesitamos parte 2 de eso, tocayo, porque nunca llegamos a la conclusión que significa ser hombre hoy en día. Así que eso seguirá para la segunda parte. Stay tuned. Así es, yo creo que
haremos una segunda parte. Totalmente. Muchas gracias, Tocayo. Gracias por tu tiempo. Gracias por el tiempo de ustedes, por escucharnos. Y nos estamos viendo en un siguiente episodio de Partida Secreta. Gracias, Tocayo. Un abrazo. Saludos a todos. Hasta luego. Saludos a todos.